Listo. Bueno, hermanas, hoy vamos a tratar una mentira que en el primer libro de las mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libre, es la número 27, pero en esa versión que les dije o que es revisada y ampliada, tiene otro número, es como la número 32. Sin embargo, pues digamos que el contenido yo lo estoy tomando de la versión ampliada porque me pareció supremamente interesante y porque, como decía Caro, esto nos prepara para hacer defensa de nuestra fe, para que también entendamos de dónde sale de dónde salió todo este tejemaneje y todo esto que estamos viviendo ahora. Entonces, aquí hay dos, digamos, en el libro inicial dice, nosotras decidimos cuántos hijos tener, pero en la versión ampliada me pareció como muy actual, porque ahí es donde la mujer dice, yo como mujer tengo derecho a controlar mis alternativas reproductivas. Bueno, entonces, como en cualquier otra área, vemos que Satanás siempre está con sus mentiras y con ese arsenal de mentiras engañándonos a las mujeres, engañándonos con aspectos como nuestra capacidad reproductiva, nuestros hijos, nuestro papel como madres. Y el objetivo realmente de Satanás es perpetuar el engaño. Ahora, ¿qué es lo preocupante de esto? Perpetuar. Es que recuerden que nosotras somos responsables de levantar, de criar esa siguiente generación de creyentes. Como en este caso, él está perpetuando, ¿qué está logrando? Que las nuevas generaciones estén totalmente permeadas de la mentira. Y encontramos la situación actual donde ya ni siquiera hijos quieren tener nuestros jóvenes. Pero esto me pareció interesantísimo y de verdad que quise compartirlo también porque yo conocía algo sobre la historia de esta Margaret Sanger, pero no tenía muy claro como la historia y el por qué y cuáles habían sido, qué fue lo que ella, el movimiento que ella creó prácticamente. Entonces, antes de 1900, inclusive en Colombia, antes de mi generación, o sea, la generación de mi mamá y de mis abuelas, era impensable que una mujer en edad reproductiva tuviera poca o ninguna posibilidad de quedar en embarazo al tener relaciones sexuales. Por ejemplo, yo tuve una abuela que tuvo 18 embarazos, 4 hijos se le murieron y le sobrevivieron 14 hijos. O sea, yo pertenezco a una familia donde la abuela levantó 14 hijos y tuvo 18 partos. ¿Por qué? Porque era impensable, o sea, no había cómo evitar el embarazo y pues nuestras abuelas tenían hijos. Y aquí pues vemos que hay culturas muy fuertes, creo que en la costa y en Antioquia, donde las familias son bien numerosas. Pero aquí en este escenario es cuando aparece en escena Margaret Sanger. ¿Quién es ella? Ella fue una mujer que fundó el movimiento en Estados Unidos a favor de los derechos reproductivos. O sea, esto sonaba supremamente importante. Y en 1914 lanzó el primer número de su publicación, y escuchen bien ese número de el nombre de su libro, Ni dioses ni amos. Aquí empezó todo este movimiento de liberación, todo esto que estamos viendo y que ha dado, mejor dicho, ha sido tan bola de nieve que llegamos al siglo XXI, al año 2023, y realmente es desconcertante lo que está pasando. Después, 2 años después de lanzar su libro, ella abrió su primera clínica de control de la natalidad. Esa clínica es la misma clínica que nosotros aquí en Colombia hoy conocemos como Profamilia. Entonces, para que vayamos entendiendo, Profamilia, el aborto, ¿de dónde viene todo esto que en este momento estamos viviendo? O sea, eso no se hizo de un día para otro, ni eso fue ayer. Miremos cómo esta mujer desde 1914 ya, 1916, abrió su primera clínica de control de natalidad. Ahora, analicemos un poquito esas creencias y eso que llevó, lo que tenía esta mujer en mente y que permeó totalmente inicialmente a la población norteamericana y luego a todo el mundo. Y ella decía que ninguna mujer puede llamarse libre si no posee y controla su cuerpo. Y que ninguna mujer puede llamarse libre a menos que pueda elegir conscientemente si va a ser madre o no. O sea, que sin eso no hay libertad para la mujer. Entonces, ¿qué nos propuso ella? ¿Qué trajo ella como propuesta a la humanidad?
una combinación de control de natalidad, esterilización forzada y segregación. Recordemos que esta señora también perteneció a un grupo muy fuerte de eugenistas. ¿Quiénes son los eugenistas? Es un movimiento que viene desde el siglo pasado muy fuerte y que tiene como fin controlar la población. O sea, ellos dicen y sostienen que somos demasiados y que no cabemos tantos en el planeta Tierra. Y miren cómo esto no es de ahora, los eugenistas no es un movimiento que acaba de salir, esta mujer pertenecía a ese grupo. Entonces ellos qué decían, bueno, primero que todo control de natalidad, segundo esterilizar forzadamente. Y en este momento, inclusive si ustedes van anteriormente para ir a que a uno le hicieran una ligada de trompas para no tener hijos, le ponían problema. Ahora fácilmente se las van a hacer, inclusive a niñas solteras que no han probado su fertilidad. Y otro movimiento muy fuerte es la segregación. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos consideraban que las personas no aptas no tenían por qué reproducirse y personas con alguna discapacidad, con alguna enfermedad, pues no tenían derecho a reproducirse. Entonces, ¿cuál era su deseo? Era desarrollar un método muy confiable para controlar la natalidad y que pusiera fin a lo que ellos consideraban una crueldad. Ellos consideraban que las familias numerosas, en especial en los segmentos menos favorecidos, era una crueldad. Cosa que yo personalmente, al pertenecer a una familia tan numerosa, lo considero totalmente infame, porque de verdad que haber nacido en una familia tan numerosa, para mí ha sido un regalo de Dios. O sea, yo cuento con 70 y más de 70 primos hermanos. Entonces ya se imaginarán lo linda que ha sido mi familia paisa. Y escucharlo, leyendo esto que yo decía, Dios mío, pues esta mujer es totalmente perversa, o sea, ella llamaba que eso era una crueldad y realmente no fue una crueldad, fue muy lindo pertenecer o es muy lindo pertenecer a una familia numerosa. Entonces dijimos que en 1916 ella montó su primer clínica, que posiblemente fue donde empezaron a hacer abortos a la lata y a esterilizar mujeres. 10 años después se aprobó el uso de la primera píldora anticonceptiva. O sea que estamos hablando que para el año 20 y pico, 26, 30, ya teníamos, 1930, ya teníamos la primera píldora anticonceptiva. Miren qué interesante es conocer un poco más sobre la historia. Por primera vez en la historia de la humanidad se podía separar el sexo de sus consecuencias reproductivas. ¿Y qué hizo? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Y esto sí ya me tocó a mi parte porque yo soy de los años 60, 70, unos años antes había empezado, eso desencadenó la revolución sexual y el movimiento de liberación femenina. Claro, las mujeres ya podían consumir sus anticonceptivas, podían tener sexo libremente, porque el hecho de, digamos, de pensar en un embarazo también hacía que uno, pues, evitara tener relaciones sexuales, pues, por miedo a un embarazo, porque fuera de que ser madre soltera era algo absolutamente condenable en esos tiempos, pues también todas las implicaciones que esto traía. Pero esto desencadenó una situación terrible. Toda esta parte de los hippies, la liberación, revolución sexual, todos los movimientos feministas tuvieron comienzo aquí, con el desarrollo de la píldora anticonceptiva. Ahora, no estoy diciendo que la píldora anticonceptiva sea mala y más adelante, ni mala ni buena. No estoy diciendo eso. Más adelante vamos a hablar un poquito sobre eso. Ahora, los efectos trascendentales y duraderos de esta mujer, esto nos ha permeado hasta el día de hoy. O sea, Margaret Sanger, hasta el día de hoy tenemos a Profamilia y yo creo que ella ni se imaginaba lo que estaba creando y lo que estaba haciendo. En Estados Unidos hay miles de, de clínicas abortivas. En países como Francia, inclusive una menor de edad puede ir a abortar sin ni siquiera consultar con sus padres o tener un permiso de sus padres. Lo mismo sucede en muchos países de África, de Europa. Los países orientales, perdón, los países y Europa oriental, los eslavos, rusos, en fin, para ellos el aborto es algo supremamente, pero la que empezó con esto fue esta mujer. Ahora, ¿cuáles son las ideas que dejó este movimiento? Y yo creo que esto va a tener, aquí vamos a caer en cuenta porque es que en este momento estamos pensando como pensamos. Primero que todo, la idea de que tengo derecho a controlar mi cuerpo.
Y eso tiene mucho que ver con lo que ha evolucionado ahora, donde la mujer dice que yo tengo derecho a hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Que eso está en este momento ya en total vigencia. Tengo derecho a decidir cuántos hijos tener y si los tengo o no los tengo. Decido planificar y fuera de eso, pues si quedo en embarazo, pero yo no lo quiero tener, pues lo aborto. Entonces, mire todas las consecuencias de lo que hizo esta mujer, Margaret Sanger. Todo hijo debe de ser deseado y amado. Los que no son deseados ni amados no deberían nacer. Mire, esto es tan terrible porque es que, bueno, No las mamás creo, que mi profe hemos... Lynn. Ay. Aló. Y alguien, por favor, me cierra el micrófono. Gracias. Bueno, entonces, esto de que los hijos sean deseados o no deseados, pues la verdad es que eso no es así. Hay millones de hijos, millones y millones que no fuimos deseados. Yo, por ejemplo, no fui una hija deseada. Mi mamá acababa de salir de un embarazo y tenía 3 meses de nacer mi hermana y quedó en embarazo mío. O sea, ¿quién desea tener un hijo después de haber tenido un parto 3 meses antes y volver a quedar embarazada? Entonces miremos que este concepto de ser deseados o no deseados, pues eso es demasiado relativo y eso no nos da derecho a que nosotros elijamos si queremos o no queremos tener ese bebé. Entonces eso de que los hijos tienen que ser deseados, eso es una gran mentira, porque yo personalmente no fui una hija ni preparada, ni deseada, ni programada, ni nada. O sea, mejor dicho, se vino la muchachita. ¿Sí? Yo personalmente tengo también esa experiencia después de bastantes años, después de 9 años tuve un último hijo y la verdad es que ese hijo ha sido una bendición para mi vida. Bueno, otra mentira y otro pensamiento que quedó de lo que sembró esta mujer es que tengo derecho al placer y a la satisfacción sexual sin necesidad de un matrimonio o del temor a un embarazo. Entonces, mire cómo ese pensamiento hizo que las mujeres inclusive nos volviéramos objetos sexuales terribles. Las mujeres antes de la píldora anticonceptiva, pues no eran tratadas como somos tratadas ahora. Y digo somos porque pues nosotras todas sabemos, o las que por ejemplo no fuimos creyentes desde un principio y que tuvimos una vida que no era conforme al plan de Dios y a lo que Dios ordena en su palabra, pues nos hicimos partícipe de este pensamiento. Ahora, eso era yo antes de, pero resulta que las mujeres cristianas no somos inmunes a estas ideas populares. Y a veces cuando yo hablo con las más jóvenes, me quedo, digamos, preocupada, porque empiezo a ver que definitivamente no hay mucha claridad con respecto a el por qué pensamos así, con respecto a que fuimos permeadas por unas ideas perversas de otra generación, de otro tipo de personas. Imagínate, estamos hablando de 1920, 1940. Esta señora murió en el año 1966. Bueno, entonces hasta ahí vamos con esa mentira y la tenemos y, estamos, y fuimos muy permeadas y seguimos estando permeadas, pero definitivamente vamos a ver qué dice la Biblia acerca de los hijos y de la reproducción. Entonces, si quieren, vayan preparando su Biblia. Yo voy a ir leyendo para no interrumpir, porque la verdad no quiero que nos demoremos por el tiempo después, pero que es bueno que nosotros tengamos claridad y cómo el Señor a través de su palabra va a desmentir todo esto que dice esta señora. Por ejemplo, de que los hijos tenemos que ser deseados. No, un momentico, todo hijo es una bendición, deseado o no deseado. Vámonos a Génesis 1:28. Entonces, en Génesis 1:28 encontramos, Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. O sea que los hijos son una bendición de Dios y Él nos dio un mandato de multiplicarnos, de someter la tierra, de ejercer dominio, de que nosotras criemos la siguiente generación de creyentes. Mira cómo el procrear, el tener hijos definitivamente es una bendición.
Los hijos son un regalo de Dios para nosotros y eso lo vamos a ver en el Salmo 127. Vámonos al Salmo 127:3. Deseado, no deseado, programado, no programado, planificado, no planificado, como ustedes lo quieran llamar. Yo lo tengo Los acá. hijos son un... Léelo. Dice, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima es el fruto del vientre. Imagínense qué cosa tan linda. Y ya con esto queda desvirtuado totalmente el argumento de Margaret que los hijos tienen que ser deseados. No, no importa si son deseados, no deseados, inclusive producto del pecado. ¿Por qué? Porque muchas mujeres, como en el caso mío, que fuimos madres solteras, pues lógicamente lo hicimos por fuera de lo que Dios tiene establecido de que los hijos se críen en un hogar. Pero el hecho de que no se críen en un hogar, el hecho de que seamos madres solteras, eso no desvirtúa que nuestro hijo, por eso es que tenemos que trabajar tanto con esas mamás que quieren abortar. Nosotras de este grupo que pertenecemos a Provida, a Opción Vida, porque es que los hijos son un regalo de Dios. No importa en qué condición llegue, no importa si eres madre soltera, si eres casada, si lo tuviste como creyente, si lo tuviste como impía, no importa. Es un regalo de Dios para nosotros. Y muy importante, los hijos dan propósito, significado y gozo a nuestras vidas. Si quieres, ¿alguna tiene el Salmo 127:4? Bueno, Aquí lo yo la tengo ahí. leo. Sí. Ah, bueno, Ah, bueno. bueno, dale. Y de pronto alguien, entonces prepárame tú el Proverbio 23:24. Dice el Salmo 127:4. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos durante la juventud. O sea, cuando tú tienes un hijo, ese hijo te da propósito, significado y gozo en tu vida. Por eso, cuando trabajamos con estas madres que están tan desesperadas porque pues están en condiciones muy complicadas y quedaron en embarazo, eh, poderles ayudar un poquito a que ellas entiendan que ese hijo le va a dar un propósito, le va a dar un significado y le va a traer gozo a su vida. Los hijos nos traen gozo. Entonces, eso, mire lo importante y eso lo dice la palabra y si la palabra lo dice es verdad. Carito, tú tienes el proverbio 23:24. Mucho se alegra el padre del justo, y el que engendra a un sabio se gozará con él. Imagínense qué hermosura. El que engendra un sabio se gozará con él. Puede que no sea tan sabio, puede que nos haya tocado dificultad. No importa, hermanas, no importa. Los hijos son una bendición de Dios para nuestras vidas. Nuestros hijos nos le dan un propósito y una valía. El ser madres de verdad que ha sido, para mí es una de las experiencias más lindas, uno de los regalos más maravillosos, el haber tenido mis tres hijos y creo que para todas ustedes porque eso o sea, el solo hecho de poder sacar adelante esas criaturitas desde que están bebecitos, desde que los estamos alimentando con nuestro pecho, o sea, de verdad que es una experiencia y y que nos hace útiles, nos hace que realmente nuestro diseño como mujeres lo vemos en una plenitud muy grande cuando somos madres. Bueno, los hijos son dados por el Señor y esto va a ser muy importante porque más vamos a hablar un poquito sobre esta parte de los hijos son dados por el Señor. Vamos a mirar Hebreos 2:13. Bueno, yo por aquí lo tengo como que señaladito, vamos a ver si lo encuentro más rapidito. Hebreos 2:13. Hebreos 2:13 dice, he aquí yo estoy. Bueno, dice, otra vez, yo en él confiaré. Y otra vez, he aquí yo estoy y los hijos que Dios me ha dado. Entonces, miremos cómo Dios nos da los hijos. Él es el que abre el vientre, Él es el que cierra el vientre, porque ya enseguida vamos a tocar un poquito sobre ese tema.
Carito, ¿me ayudas con Isaías 8:18? Y si quiere Claro que otra hermana sí. que me colabore con Génesis 18:19. Dice Isaías 8:18, He aquí que yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte Sión. Entonces, ¿quién les dio ese hijo? ¿Quién les dio a ellos ese hijo? Esos hijos, ¿quién da los hijos? El Señor los da y los quita también, porque son de Él, pero son para bendecirnos a nosotros. Bueno, ¿qué espera el Señor? Él espera que nosotros, como padres cristianos, criemos a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Alguna hermana buscó Génesis 18:19, Carito? De pronto por ahí hay otra hermanita. Sí, señora, yo lo tengo. Dale, linda. Y yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Imagínese, Él mandó a Abraham, nos manda a todos a que criemos esos hijos para la gloria de Él y para que también haya esa siguiente generación de creyentes. Efesios 6:4. Si alguna lo Yo lo tiene, me tengo, avisa. yo lo Sí, tengo dale. aquí. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Imagínense qué tan lindo. O sea, Él nos manda a que criemos en amonestación del Señor y en disciplina. O sea que es nuestra labor eh, educar, conducir, ayudar a formar el carácter de nuestros hijos, ayudarlos para que sean temerosos del Señor, ayudarlos para que aprendan a tener límites, ayudarlos para que aprendan a respetar al Señor. O sea, eso es una responsabilidad de nosotros, Él nos la entregó a nosotros. Entonces, Él nos los da, Él es el que abre vientre, cierra vientre, pero también nosotros debemos corresponderle criando esos hijos en disciplina y en amonestación del Señor. Ahora, que hay una parte muy importante y es que o sea, la maternidad constituye una imagen de una realidad celestial, o sea, es una sombra de lo que, de la familia espiritual. Entonces, ¿qué dice qué nos muestra esta sombra? Que así como de la unión de un esposo y una esposa se producen hijos físicos, de la unión espiritual de Cristo y su iglesia se producen hijos espirituales. Y esto lo podemos encontrar en la palabra. Y nos vamos a Juan 1:12. Bueno, Yo lo Juan tengo, 1:12. Dale. mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos espirituales de Él. O sea, de esa unión de Cristo con su iglesia, de nosotros creer en Cristo como iglesia, en nosotros somos hijos espirituales. Entonces, miren qué lindo es esa imagen esa representación celestial que hay en esa unión del esposo y la esposa que producen hijos. O sea, es que siempre en lo natural vamos a ver un reflejo muy hermoso de las cosas espirituales. ¿Alguien me puede regalar Gálatas 4:19? Gálatas 4:19. Bueno, ese precio, Gálatas está por aquí. Aquí Bueno, lo yo lo tengo. tengo. Dale. Ah, bueno. Hijitos míos, por quienes vuelva a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Quién era el que estaba sufriendo ahí dolores de parto por esos hijos espirituales? Pablo, porque Pablo dio a luz, o sea, en su unión con Cristo, y él como parte de la iglesia dio a luz muchísimos hijos espirituales. ¿Cuánto más nosotros? O sea, nosotros ahora a cuántas personas les hemos compartido el evangelio,
que se vuelven nuestros hijos espirituales y nosotros les guiamos y nosotros los mentoreamos y los ayudamos. Yo inclusive ahora en la tarde tengo una amiga que vive en Las Vegas y ella me llama y ella así como con desesperación porque ella necesita que yo le hable la verdad. Ella va allá a una iglesia que tiene pues una doctrina más liberal, entonces hay mucha confusión, pero cuando se le puede hablar la verdad, cuando se le puede explicar el evangelio, cuando se le puede contar acerca de quién es Dios, eso le produce una hijita espiritual, imagínate, y es una amiga que de años, que ya el Señor pues la está llamando y qué lindo nosotros también podemos poder tener esos hijos espirituales. Bueno, ahora. Hablemos un poquito sobre esta verdad. Lástima que no está aquí alguien que yo quería que escuchara, pero vamos a mandarle la grabación. La Biblia señala que es el Señor quien abre y cierra el vientre. Ahora, esto para que nos quede muy claro, porque si usted hoy se va con esta seguridad de que Él abre y Él cierra, sea que ya vaya a tener sus hijos, como decía Caro, porque es soltera, porque es casada, pero solamente, pero todavía no tiene familia, porque es casada y tiene un hijo, pero no quiere tener el segundo, porque bueno, se le fueron las luces y tiene un hijo soltera, no importa. El Señor, cuando Él abre un vientre, sea la condición que sea, ese hijo es una bendición. Y es el Señor el que depositó vida en nuestro vientre. Entonces leamos un poquito a Génesis 20:18, que a mí me parece muy lindo. Génesis 20:18. ¿Quién lo tiene? Yo lo tengo Dale. porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Y encerró, y no fueron uno ni dos, cerró todos los vientres de la casa de Abimelech, de Abimelech a su mujer, o sea, y el Señor abrió y el Señor cerró, él siempre. Cuando, a ver, yo me quedo sorprendida, por ejemplo, en mi caso personal con mi último embarazo, pues porque era un embarazo nada que ver. O sea, yo no estaba esperando un embarazo a mis 37 años, en unas condiciones muy complicadas como las que estaba viviendo en ese momento, y que fue un tiempo muy difícil para enfrentar ese embarazo, muy difícil en unas condiciones muy complicadas. Y de pronto o sea, esa bendición, el Espíritu Santo, porque yo estoy segura que es Él el que nos impulsa, el que nos dice, aquí hay vida, el Señor depositó aquí vida y hay que seguir para adelante y Dios proveerá, como sea, vamos para adelante. Es una bendición, no importa cuáles sean las condiciones, vuelvo y les digo, poder tener esos hijos. Pero entonces, ¿ahora qué pasa cuando Él cierra el vientre? Sigamos leyendo un poquito en Génesis 29:31. Ahí más adelantico. Vio Jehová Génesis, que Lea era sí. menospreciada y le dio hijos. En cambio, Raquel era estéril. Imagínese eso tan tremendo. Lea la feíta le dio hijos. Raquel la bonita le cerró el vientre. ¿Por qué? Porque él abre el vientre y cierra el vientre. Y cuando él lo abre es con un propósito bueno y santo. Y cuando él lo cierra es con un propósito bueno y santo. Porque no hay despropósito alguno en que el Señor abre o cierre un vientre. Y no hay despropósito alguno en que tu hijo nazca cuando tienes 15, cuando tienes 20, cuando tienes 30, cuando tienes 40, cuando tienes 42. O sea, si el Señor así lo permite, no hay despropósito alguno. Vamos a mirar Génesis 30:22. Pero se acordó Dios de Raquel, la oyó y le concedió hijos. Imagínense. Y era una mujer totalmente estéril. Y lo mismo le pasó a Sara, o sea, mujeres totalmente estériles. El Señor en su plan hermoso
determinó darle hijos en algún momento y les abrió el vientre y tuvieron hijos, pero pues muchas mujeres ni tuvieron hijos ni en la actualidad. Es más, yo creo que yo nunca en la vida, yo que soy mucho mayor que todas ustedes, cuando yo tuve mis primeros hijos, yo tuve hijos de 25 años y de 28 años, mis hijos mayores. Yo me acuerdo que yo llegaba a mercar y éramos 20 embarazadas en el almacén, o sea, mujeres embarazadas a la lata. Me iba a donde quiera que fuera, yo no era la única embarazada, eran muchas, muchas, muchas mujeres embarazadas. Y en estos días me sorprendía y yo pensaba, Dios mío, ¿a dónde vamos llegando? Se sube usted a Transmilenio y anteriormente, hace unos 10 años en Transmilenio, 10 años, no estoy hablando de cuando yo estaba joven, hace 10 años, le tocaba a uno pararse y darle la silla porque se subían al Transmilenio muchas mujeres embarazadas. Hace 10 y bueno, Transmilenio tiene como 20, como unos 20 años, más o menos, entre hace 10 y 20 años. Pero si usted se sube mañana a Transmilenio, esté totalmente segura de que no va a haber ni una mujer embarazada. Y si ve una, no ve dos, porque las mujeres de ahora no están teniendo hijos. Bueno, hay ocasiones en las que Dios, por razones desconocidas, le impide a una mujer tener hijos, sin importar cuánto los desee. O sea, usted puede desearlo mucho, puede hacer hasta lo imposible por ese embarazo, pero si el Señor no le va a dar hijos, pues no lo va a dar. Y miremos en Primera de Samuel 1:1-2. Ahí vamos a ver un ejemplo de cómo Primera de Samuel 1:1-2, de que el Señor, hay mujeres que no les va a dar un hijo, Dice o así, si no, como a esta. Sí, dale. hubo un hombre de Remataim, sufita de los montes de Efraín, que se llamaba Elcán, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Miremos cómo este hombre tenía dos mujeres, pero una no. Bueno, y si miramos la historia, Ana, el Señor después le concedió ese hijo, pero el hijo desde pequeño fue sacrificado, ofrecido al Señor en el templo. O sea, ella tuvo su hijo, pero no lo pudo disfrutar como hemos disfrutado nosotros a nuestros hijos. Entonces miremos que siempre hay unos propósitos superiores por encima de nuestros propósitos, de nuestros pensamientos y de lo que nosotros queremos, que son los propósitos de Dios, que corresponden a un plan de salvación maravilloso y que la verdad no tiene mucho que ver con los propósitos carnales digamos, egoístas de alguna manera que nosotros tenemos. A esta mujer le dio un hijo, pero recordemos que también ese hijo ella no se lo disfrutó porque de pequeño ese niño fue llevado al templo. Miremos Génesis 21:1-7. Génesis 21, del 1 al 7. Bueno, Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como le había prometido. Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el plazo que Dios le había dicho. Al hijo que le nació y que dio a luz Sara, Abraham le puso como nombre Isaac. Circuncidó Abraham a su hijo Isaac a los 8 días como Dios le había mandado. Tenía Abraham 100 años cuando nació su hijo Isaac. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara habría de amamantar hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. imagínense eso tan hermoso, con un propósito tan tremendo, porque pues Isaac es uno de los patriarcas. Isaac nació de un vientre estéril, donde ya no había la más mínima posibilidad
O sea, ni forma de decir que le congelaran los óvulos como hacen ahora las grandes artistas de Hollywood, porque ese óvulo congelado, pues en un cuerpo de 90 años no hubiera pegado. Pero como para Dios no hay nada imposible y como su plan es de salvación es tan tremendo, entonces mire cómo él abrió ese vientre a una mujer en esa edad, ya una mujer anciana, y fuera de eso, ser ese hijo, Isaac, uno de los patriarcas. Entonces, mire qué lindos son esos propósitos de Dios para con nuestros hijos, sea que los tengamos, sea que no los tengamos. Y ahora miremos Hebreos 11:11. Y dice Hebreos 11:11. Ay, yo estoy por aquí como tan atrás. Bueno, Hebreos. A ver, Hebreos 11:11. Dice así. También por la fe, Sara misma recibió la fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel a aquel que lo había prometido. Bueno, podemos ver que Dios interviene mucho más en los asuntos de la fertilidad humana de lo que a lo menudo, lo que usualmente reconocemos. Él interviene, él fue el que nos diseñó desde el vientre de la madre, él fue el que decidió qué días nacíamos, qué días vamos a morir, él fue el que diseñó cuántos hijos nos va a dar a cada uno de nosotros. Pero entonces ahora avancemos un poquito porque es, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa todo esto para las mujeres y las parejas cristianas que buscan la voluntad de Dios para sus familias? Entonces sabemos que pues nuestra visión como pareja, pues lógicamente es la procreación. Pero evitar el embarazo por motivos de planificación familiar, ya sea de manera temporal o permanente, ojo, es un acto neutral y no se considera pecaminoso. O sea, utilizar métodos de planificación, espaciar un hijo que haya espacio entre un hijo y otro, que en este momento yo estoy en un tratamiento médico, entonces no es recomendable que tenga un embarazo. Eso no tiene, o sea, es un acto neutral, eso no se considera pecaminoso. Pero en lugar de aceptar sin cuestionamiento la ideología de vida predominante, que qué pereza, que no tengamos hijos, que es mejor los perros y los gatos, entonces seamos animadas a buscar en oración, y aquí ya aparece la clave, la perspectiva divina de su palabra y tomar con seriedad su visión de los hijos como una bendición que debemos acoger. Hay que orar, hay que preguntarle al Señor, Señor, ¿cuántos hijos quieres tú que tengamos? Señor, ¿cuál es tu voluntad? O sea, tenemos casos de miles de mujeres que no planifican, tuvieron un solo hijo y nunca más volvieron a quedar embarazadas. ¿Por qué? Porque ese es el propósito y el plan de Dios para esa pareja. Pero tenemos familias que Dios quiere que sean más hijos y estamos, mejor dicho, planificando contra viento y marea sin tomar en cuenta esos métodos de planificación. Entonces, ante todo, tenemos que preguntarnos, ¿cuál es la voluntad del Señor para el tamaño de mi familia? Si el Señor quiere que yo tenga uno, dos, tres, cuatro, cinco, o no me va a dar hijos. Yo, por ejemplo, no sé si ustedes ven este muchacho Falcao, él es cristiano, no sé de qué iglesia ni a quién pertenece, pero ya van por su quinto hijo. La esposa y él ya van por su quinto hijo y ellos, pues lógicamente tienen las facilidades, pero así no tenga uno las facilidades. El que provee para los hijos no somos nosotros, es el Señor. Y eso que lo diga yo, que tengo mi último hijo que la verdad no tengo cómo agradecerle al Señor la provisión tan oportuna que en estos 25 años ha traído para sacar a este muchachito adelante yo sola, sin un esposo, sin un compañero y sin ninguna ayuda financiera de absolutamente nadie, solamente viviendo y dependiendo de la gracia y la misericordia de Dios. Entonces la pregunta es, ¿podemos permitirle a Dios hacer lo que es bueno y sabio para todas las partes involucradas?
O sea, me estoy oponiendo yo a Dios cuando los dos casos, cuando definitivamente me quedo con un solo hijo y contra viento y marea y no quiero más y no quiero más y no, no más. Realmente yo ya oré, ya le pregunté, o es el capricho mío, o es mi punto de vista, o es lo que a mí me parece, o son mis motivos. O realmente yo estoy, bueno, señor, yo tengo un hijo, ¿qué tan bueno sería darle un compañerito? Tú sabes que la situación económica, pues en este momento está un poquito complicada, pero como tú eres el Dios dueño del oro y de la plata y todo, pues muéstranos tu voluntad y si es tu voluntad, que nos preparemos para tener ese siguiente hijo. O en el caso de una mujer que no va a tener hijos, o sea, ¿hasta qué punto se va a amargar su vida, amargar su relación por algo que es inevitable? O sea, él es el que abre, él es el que cierra. Ahora, no nos conformemos con seguir ciegamente a la multitud cultural y tenemos que la obligación de examinar nuestra actitud hacia los hijos, hacia la fertilidad, hacia el papel de Dios en todo esto y si esto se conforma a lo que dice la Biblia. No nos conformemos a lo que dicen la televisión, pro familia, bueno, lo que pasa es que sale muy costoso y es que pues, hay inclusive si hay instituciones que ya saben cuánto cuesta criar el muchachito y que va a la universidad y que bueno, que inclusive ahorita con Caro miramos porque este libro tiene otro capítulo muy interesante que se llama y que yo creo que valdría la pena, Caro, que lo revisáramos y de pronto, después de terminar, hacer como poder compartirles a las hermanas. Y dice, el número 33 del libro, del libro revisado dice, no podemos mantener más hijos. Entonces esa es la mentira. No, ¿qué tal? No tenemos con qué. Mire todo lo que vale el colegio, mire lo que vale la universidad, mire lo que vale. No, no podemos tener más hijos. Hay un capítulo muy interesante en el libro que creo que no está en la versión original, en la inicial, sobre este tema, que yo creo que valdría la pena que lo pudiéramos mirar, sobre todo para ustedes, las chicas o las personas que se están, bueno, no solamente para las que se están preparando para tener hijos, para nosotras las ancianas, para nosotras las que nos estamos preparando a ser ancianas de la fe, porque nosotras somos las llamadas aprender este tema para ir a enseñarles a las más jóvenes, a amar a sus esposos, a amar a sus hijos, a tener sus hijos, a disfrutar y vivir su fecundidad, a disfrutar y vivir su infertilidad, no importa cuál sea la condición. Entonces, no nos conformemos a lo que dice la cultura y el mundo, no nos busquemos el consejo sabio y piadoso. Y en este caso, aquí hay mujeres ancianas, pero también hay jóvenes, preparémonos todas, o sea, la obligación de prepararnos para ir a aconsejar a otras mujeres es de todas las hermanas de la iglesia, que a medida que vamos caminando y vamos creciendo y vamos entendiendo más las cosas, pues vamos a poder aconsejar con más sabiduría. Pero todas estamos llamadas a prepararnos para llegar a ser ancianas de la fe. Debemos orar y pedir muchísimo al Espíritu Santo que nos guíe en este tema, que nos guíe y nos muestre cómo está siendo nuestra actitud hacia tener hijos, hacia la planificación familiar, hacia no tener hijos y asegurarnos sobre todo de investigar en el caso de las que vayan a utilizar métodos anticonceptivos, con qué método lo van a hacer. Y esto, por favor, es importantísimo que la joven, todo lo aprendamos. Hay métodos anticonceptivos que abortan el óvulo fertilizado y ponen fin a una vida, ahí me equivoqué, una vida que ya ha comenzado, porque en el momento en que hay fecundación del óvulo y del espermatozoide, ya hay un bebé, ya hay un ser humano, ya hay una fertilización. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esos métodos anticonceptivos. Hay que buscar métodos que no sean tan invasivos. Los peores son esos parches. Ojo con esos parches. Son muy complicados. ¿Por qué? Porque empiezan desde muy jóvenes a planificar y a consumir y a consumir y a consumir anticonceptivos.
Y ya después ya veteranitas, a los 35, a los de ahí para arriba, quieren estar súper fecundas. Es posible que ese consumo tan continuo de anticonceptivas te deje estéril. Ojo con eso. Y por favor, seamos sabias al aconsejar. Los métodos anticonceptivos son delicados, no se puede cualquier método. Unos porque son abortivos y otros porque porque esterilizan. Y cuando ya tú quieres tener los hijos, mire, y eso lo vemos en Europa, porque esos europeos se vienen a esos lugares donde hay niños en adopción y son felices llevándose a su muchachito en adopción, porque como ellas planifican desde los 12 y 13 años, cuando ellas ya quieren tener hijos a los 38, que es cuando les da por qué tener los hijos, están totalmente estériles. Entonces, aprendamos de las experiencias y de lo que realmente es una realidad. Ojo, entonces vamos a ayudar a las que se van a poner bajo un tratamiento de anticoncepción, que no vaya a ser cualquier. Ahora, el tema de la esterilidad es otro tema bien difícil, es que las parejas, y sobre todo en este tiempo, como les dije, están enfrentando. Estamos viendo muchas parejas estériles y muchas que a lo sumo les cuaja un solo hijito. Entonces, como respuesta a esta realidad, se han desarrollado tecnologías de reproducción asistida, pero ojo, entonces se ponen en unos tratamientos terribles, pagan hasta millones por buscar esa fertilidad. Sin embargo, para el cristiano, estas tecnologías suscitan una serie de inquietudes éticas y morales, como en el caso de los óvulos congelados. Muchas, como no quiero tenerlo ahora porque no tengo el carro, la casa y la beca, entonces yo quiero tener los hijos, la pareja decide que van a tener perros y gatos, porque entonces cuando tengan el carro, la casa y la beca, entonces ahí sí tienen que tener hijos y congelan esos óvulos. Ojo, porque es que ahí sucede una cosa muy tremenda. ¿Hasta qué punto alguna de estas opciones van más allá de buscar un embarazo y consisten más bien en jugar a ser Dios? O sea, yo decido sobre mi cuerpo, yo no lo quiero tener joven porque las estrías, porque me engordo, porque no sé qué, por las razones que sean, entonces yo lo voy a tener ya por allá como a los 38, entonces o a los 40 y hago a los 40 un tratamiento bien espantoso, así, bien invasivo, porque sí o sí, yo ya sí quiero tener un hijo, ah, no, un momentico, y cuando los pudo tener entonces se dedicó a tomar anticonceptivas. Dios ha cerrado tu vientre. ¿Hasta dónde estarías dispuesta a llegar para intentar forzar a abrirlo? Y esta pregunta yo creo que tenemos que empezar a mirarla porque vamos a empezar a ver muchas mujeres que inclusive como consecuencia de llevar una vida desordenada, posiblemente, Dios cierra, él decidió que no, no va a tener hijos y lo voy a abrir. Ahora, puede que no sea ese el caso, porque no necesariamente es el caso de que se abusó de las anticonceptivas, de una creyente, una persona que ha sido criada dentro del Evangelio desde su infancia, que hizo las cosas como el Señor lo dijo, pero se casa y ¡pum! Está, no, con su vientre cerrado. ¿Vas a forzar para abrirlo? ¿O más bien vas a orar, vas a confiar en el plan de Dios, vas a confiar en la sabiduría de Dios, vas a confiar en la providencia de Dios, vas a confiar en que Él sí sabe lo que es bueno para mí? Entonces, ¿qué significa confiar en Dios? ¿Qué significa que confiar en que Dios a su tiempo te va a dar hijos si es que te los da? Bueno, entonces vamos a mirar. Es vital para que terminemos unos minuticos de preguntas. Es vital buscar sabiduría, orar para pedir discernimiento y tener el deseo de glorificar a Dios. Y esa para mí es la más importante. Vive para la gloria de Dios. Si te va a dar hijos, si no te va a dar hijos. Si vas no, a tenerlos ya o más espaciaditos o de una vez, bueno, no sé. Órale al Señor, busca sabiduría.
si el Señor te va a dar dos hijitos, tres hijitos, si te va a dar solamente uno, si no te va a dar hijos, ora, ora. Y si en tanto en un estado como en el otro, lo que nosotros buscamos es vivir para la gloria de Dios. La forma en que enfrentamos estas cuestiones refleja en gran medida nuestras actitudes hacia la vida, la providencia de Dios y la soberanía de Dios. Hermanas, hay dos pilares fundamentales que nos ayudan a resolver todos estos cuestionamientos que nosotras como mujeres tenemos. Y es, primero, confiar en la soberanía de Dios. Él es soberano, Él es el que decide, o sea, respetar la soberanía de Dios y confiar en su providencia. Si el Señor determina una cosa, si Él provee, si Él no provee, está bien porque Él es sabio, Él es 3 veces sabio, 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 sabio. O sea, estamos en las manos del sabio, el que sabe qué nos conviene, si nos vamos a ser madres o no vamos a ser madres. Y sobre todo, hermanas, respetemos la soberanía de Dios en este asunto. Él es soberano, Él es el que decide si sí y si no. Respetemos eso, acojámonos a esa soberanía y van a ver cómo este tema, que cada día se nos va a volver más complicado por lo que les digo, porque hay una corriente muy fuerte que está llevando a que las mujeres jóvenes de ahora no quieran embarazarse, que estén utilizando métodos anticonceptivos abortivos y cosas, o en el peor de los casos, abortando. Que nosotras también podamos como hermanas mayores, porque no importa, así, cualquiera que esté aquí, así apenas esté empezando en el camino del Señor, tú en este momento tienes más luz que el que está afuera. Y así sea un rayito de luz, así sea un lucerito de luz, así sea luz, tú ya estás en capacidad para ayudar a otra mujer a decirle, espera, ora, con sabiduría, no tomes estas decisiones. Si ves que está muy desesperada y quiere abortar, por favor no la envías a nosotros. Carito Acosta y yo pertenecemos y Connie, estamos en Opción Vida y podemos apoyarlas. Bueno, yo creo que el tema a mí me resultó muy interesante, espero que a ustedes también les haya aportado. Yo voy a dejar de compartir y quisiera saber si hay algún comentario sobre el tema.